Hola, ¿qué tal? Aquí contigo, Raimón. Bueno, he grabado este vídeo para decirte que por pedir no puedes perder, todo lo contrario, por pedir puedes ganar, pero todavía no lo sabes. ¿Y por qué? Porque nos cuesta muchísimo pedir. Y fíjate que este es un dicho bíblico: pide y se te dará, y sin embargo a la gente le cuesta pedir. Yo creo que hemos sido programados mentalmente para no pedir, porque pedir tiene un gran poder, el poder de conseguir. Bueno, lo que ocurre es que la gente tiene miedo a pedir, como lo oyes, la gente tiene miedo, pavor, horror a pedir. ¿Qué es lo que puede pasar si pide? Bueno, pueden pasar muchas cosas, te pueden decir que sí, te pueden decir que tal vez, te pueden decir que no. Probablemente ese miedo a recibir un no es lo que hace que la gente no pida. Entonces, la gente no está pidiendo por miedo al no, es decir, no pide porque su ego controla su vida. Su ego no quiere ser rechazado y por tanto no pide para no herir a su ego. Bueno, otra de las cosas que podrían ocurrir, porque la gente no pide, es porque tiene miedo a ofender a las personas a las que pide, cuando es todo lo contrario. Cuando alguien pide algo a alguien, esa persona que se le pide se siente realmente halagada, porque se siente poderosa. Luego dirá que sí o dirá que no, pero en realidad lo que hace es halagarla, no la ofende. Así que no ofendes por pedir, tal vez tú te sientes ofendido por pedir, y la verdad es que el poder de pedir te puede dar muchísimo más de lo que te puede quitar. En realidad no te puede quitar nada de nada, no puedes perder pidiendo. Lo voy a decir otra vez porque esto es muy importante. No puedes perder pidiendo. ¿Y por qué no puedes perder pidiendo? Porque aquello que pides no lo tienes y no puedes perder aquello que no tienes. Como de todas formas no tienes lo que estás pidiendo, aunque consigas un no, no estás perdiendo nada. Es imposible perder pidiendo. Quiero que te quede grabado esto de este vídeo, esta afirmación, porque es muy importante. De todos modos, no tenías aquello que estás pidiendo y tú no puedes perder aquello que no tienes. Por lo tanto, no puedes perder pidiendo. No me cansaré de repetirlo, ¿no? Y también ocurre una cosa muy interesante, y es que la vida pone algunos nos en tu camino, algunas negativas en tu camino, simplemente para testarte, para ponerte a prueba, para ver cuánto quieres aquello que dices que quieres. Y esto lo hemos visto muchísimas veces cuando una empresa ha ido a buscar un cliente y ha insistido y ha vuelto a insistir, y al final esa empresa se ha dado cuenta de que es muy importante para ese posible proveedor y al final ha accedido a contratarlo, ¿no? Lo mismo ocurre con las relaciones de pareja, cuando una persona insiste porque realmente quiere a esa otra persona, la persona que es pedida, que es preguntada, se da cuenta de cuánto le quiere esa persona, con lo cual, en el fondo, es una prueba. El no es una prueba de amor, es una prueba para ver cuánto quieres lo que quieres. Si quieres algo en la vida te va a testar, te va a probar y te va a someter a una serie de nos. ¿Para qué? Para que demuestres que en realidad lo quieres.